Dr. File. Noche de viernes en Mentiras Verdaderas, queridos amigos, sean todos bienvenidos a este rito clásico de nuestro programa donde cruzamos ciencia, religión, historia y conversamos junto a Dr. File, Cristian Contreras Radovich. Bienvenido, como todas las semanas. Doc, ¿cómo le va? Muy bien, Ignacio, siempre un gusto estar contigo. Un gran saludo a todos los amigos en casa. Y bueno, mira quién nos acompaña, Ignacio, hoy día para hablar de un tema de esos grandes enigmas a los cuales estamos acostumbrados. Tal cual, Doc, quizás la gran pregunta, o una de las grandes preguntas, esas fundamentales en la historia del hombre, uno de los temas más enigmáticos y controvertidos. Hoy nos preguntamos en Mentiras Verdaderas, ¿existe vida después de la muerte? Según la perspectiva de la religión, ¿sí habría vida después de la muerte? Según la perspectiva de la ciencia moderna, se descarta por completo. Sin embargo, hoy, y sobre nuestra mesa de trabajo, Doc, irán apareciendo antecedentes, documentos, nuevas investigaciones que ponen en jaque lo que conocemos hasta el minuto. Una pregunta alucinante que empezamos a desarrollar a partir de este momento. Vamos a lo fundamental, Doc, desde ya. ¿Existe vida después de la muerte? Pregunta del millón ahí, pregunta del billón en realidad, Ignacio, porque, como tú lo dijiste, hay ciertas posiciones, pero uno tiene que tener claro una cosa fundamental desde el principio, que para poder responder a esa pregunta depende del concepto de persona humana que tú tengas. Eso es fundamental, es decir, tu visión antropológica va a determinar si existe o no vida después de la muerte. Y por eso uno tiene que, digamos, al menos observar tres grandes posiciones sobre este gran enigma. La primera gran posición es la de la fe, la de la religión, acostumbrado por todos nosotros, el cristianismo, que en general tiene una visión antropológica que se sustenta en ciertos autores que son fundamentales, porque esa visión va a determinar después la respuesta de la fe o de la religión. Por eso uno tiene que recordar cómo se va construyendo poco a poco el concepto antropológico que tiene el cristianismo, que parte con Hesíodo, que es el autor antiguo griego que une a los dioses con el ser humano, pero particularmente es con Sócrates, el primero que va a decir de los autores griegos antiguos que el ser humano tiene una chispa divina, que en ese sentido somos engendrados por los dioses, es decir, no somos materia simplemente. Después de Sócrates viene rápidamente Platón, que continúa esta visión socrática y dice que en realidad el hombre está compuesto de dos partes, una parte que es el cuerpo y la otra parte que es el alma, y que en realidad el cuerpo es una especie de prisión del alma, visión de Platón. Después de Platón viene Aristóteles y dice que en realidad el cuerpo y el alma se mezclan, no hay una diferencia, todo cuerpo, todo alma. Esta visión de la antigua escuela y academia griega se va a ir proyectando después en Santo Tomás de Aquino, que hace la síntesis aristotélico cristiana, y va a sostener eso, es decir, que el hombre en realidad es una mezcla de cuerpo y alma. Toda esta visión antropológica la toma durante el siglo XX Etienne Gilson, Jacques Maritain, y en nuestro país muchos autores del lado más conservador, evidentemente, como Fernando Moreno Valencia, un gran filósofo vaticanista. Entonces, bajo esa visión del hombre, esa visión religiosa, donde tú tienes un poco de alma y tienes cuerpo y tú eres una mezcla, bajo esa visión, después de la muerte, continúa la vida y el alma es inmortal. Eso es lo que te sostiene esta primera visión, que es la visión para partir y que en especial de alguna forma la sintetiza
Bueno, el mismo Papa Francisco, que tenemos una declaración fundamental en el cristianismo para responder a esta pregunta. Si quiere la vamos a ver y continuamos. Vamos a ver. La resurrezione di tutti noi avverrà nell'ultimo giorno, alla fine del mondo, ad opera dell'onnipotenza di Dio, il quale restituirà la vita al nostro corpo riunendolo all'anima in forza della resurrezione di Gesù. E questa è la spiegazione fondamentale, perché Gesù è risorto, noi risusciteremo. Noi abbiamo speranza nella resurrezione perché Lui ci ha aperto la porta a questa risurrezione. Jesús ha resucitado, por ende, abre la puerta para que nosotros, simples mortales, también podamos seguir ese camino eterno. Esa es la visión cristiana y que te sostiene básicamente que en realidad después de la muerte viene un juicio, el juicio final, y que dependiendo del veredicto de ese juicio final, o tú te vas al cielo, o te vas al infierno, o incluso puedes quedar en una especie de purgatorio, que son personas, almas que pueden de alguna forma tener otra esperanza, pero que el alma después vuelva al cuerpo. Eso es lo que te sostiene fundamentalmente. Esta visión, evidentemente, implica un control moral de las personas en términos de que para poder vivir después de la muerte tienes que cumplir un código moral de los 10 mandamientos, y en este sentido también se relaciona evidentemente, como lo decíamos, con todos los sectores más conservadores de los países de Occidente y con las derechas políticas. Ahí se circunscribe esta visión, es decir, después de la muerte hay vida eterna porque el alma es eterna según esta visión, Ignacio. Pero existe otra visión. ¿Qué dice la ciencia, Doc? La otra visión es la visión fundamentalmente de la ciencia moderna, Ignacio, que parte de otra concepción del ser humano. Paréntesis, ¿por qué hacemos la distinción de ciencia moderna? Tiene que ver con que en algún minuto la ciencia y la religión estuvieron tan de la mano que incluso estaban de acuerdo. De alguna forma sí, pero eso nos remonta en realidad a todo lo que es la escolástica o Edad Media. Sin embargo, por el mediados del siglo XVII, cuando aparece el método científico sobre todo, comienza una aplicación sistemática del método en el estudio de la realidad, y en este sentido se va a ir conformando poco a poco otra visión del ser humano que va a determinar la respuesta. Y esa visión del ser humano es, digamos, la otra cara de la moneda de la visión que implantó Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros tantos. Esta es una mirada escéptica. Esta es una mirada, bueno, científica en ese sentido, materialista. La comprobación empírica. Efectivamente. Y esta visión antropológica, que es fundamental para esta respuesta, esta otra segunda respuesta, por partir con alguien, parte con Ludwig Feuerbach. Recordemos ese filósofo alemán que muere en 1872, porque él va a decir claramente y va a ir perfilando esta visión del hombre moderno, del hombre del siglo XX, bueno, y antes también, cuando te dice que la única realidad es la materia, Ignacio. Así parte en gran medida, y eso es parte de la ciencia. La ciencia de aquel tiempo es ver para creer. Lo que yo no veo no existe. ¿Alguien ha visto a Dios, Ignacio? No. Nadie, pues. ¿Alguien ha visto a los ángeles? Tampoco. ¿Por qué? Porque la única realidad es la materia que nosotros vemos. Entonces, en consecuencia, el alma no existe, Dios no existe, este mundo espiritual menos. Y para muchos, a partir de esta visión de Ludwig Feuerbach, se va instaurando y, digamos, consolidando el materialismo en la Tierra. Pero después de Feuerbach, que lo estamos viendo afortunadamente en pantalla, aparece, entre otros tantos, Jean-Paul Sartre, siglo XX, filósofo francés. Y fíjate lo que dice, ya continuando esta línea antropológica.
dice, el hombre es el ejercicio de su libertad, espontánea y arbitraria. Es decir, el hombre puede hacer lo que quiera no respetando ningún código moral. Es fundamental eso, porque va a ir estructurando en gran medida para muchos lo que va a ser, bueno, el hacer lo que uno quiera, no respetar ni el bien, no cumplir códigos sociales, y que para muchos esta cosa de que uno puede hacer lo que uno quiera implica el carpe diem. Vivamos lo único que hay en la materia, vivamos el cuerpo, aprovechemos el cuerpo, carpe diem, el hombre sin substancia espiritual, solamente el ejercicio de su libertad. Aprovechemos el día, te diría en ese sentido, esta visión existencialista de Jean-Paul Sartre. Tiene que ver con aprovechemos el día, aprovechemos la vida, porque después se extingue, después no hay nada más. Hacia eso vamos, efectivamente. O te la gozas acá, porque la muerte para estos existencialistas es el comienzo de la nada. Lo único real es esto, Ignacio, la materia de Feuerbach. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Entonces, claro, aprovecha y haz lo que queráis, no respeten ningún código moral, ninguna ley universal, haz lo que se te ocurra, te diría Jean-Paul Sartre. En esta continuidad que va a ir conformando una visión del hombre, que es la que vamos a ver, aparece Herbert Marcuse, que es de la escuela de Frankfurt, un filósofo también alemán, que te dice lo siguiente, y la escuela de Frankfurt en el siglo XX va a marcar una posición filosófica fundamental durante el último tiempo. Muy influyente. Tremendamente influyente, y te dice, la sociedad capitalista hace al hombre. Es decir, Ignacio, en realidad, según esta visión de Marcuse, el hombre es un resultado de la sociedad, no tiene ninguna substancia. El capitalismo te va a construir a ti. Tremendo. Es decir, claro, un capitalismo consumista, materialista, individualista construye al hombre, pero el hombre no tiene substancia, no tiene en ese sentido ningún tipo de espíritu, menos alma. En este escenario aparece también otro continuador de esto que se llama Roger Garaudí. Roger Garaudí, que es un marxista francés que después se cambió al catolicismo, después al islamismo, dice claramente: no hay fundamento metafísico de la persona, Ignacio. No hay fundamento metafísico de la persona. ¿Qué significaría eso? Que simplemente no hay ningún ingrediente espiritual de la persona. Es un continuador en ese sentido de la influencia de Feuerbach, que es de donde partimos hoy Solo día. materia. Solo materia. Solo lo que tú ves y tocas con los sentidos. Pero de ahí a encontrar un fundamento divino en el hombre, no. Mueres, te comen los gusanos y se acabó. Y se acabó. Por eso es muy importante, para conformar esta visión muy sucintamente, hay muchos otros autores. Otro autor fundamental que no ha muerto, porque al menos todos los que hemos nombrado han muerto, aparece Jürgen Habermas. Y Habermas nació en 1929 y sigue vivo. Y fíjate tú lo que dice Habermas del ser humano. Dice: lo que existe es el entrecruzamiento comunicacional, no el hombre. Es decir, con este Jürgen Habermas que estamos viendo en pantalla, el hombre no existe. Solamente somos un entrecruzamiento de comunicaciones. Un tejido comunicacional. Efectivamente. ¿Por qué revisar a estos autores es fundamental, Ignacio? Porque a partir de esto, uno tiene un concepto de persona humana que va a determinar la visión de la vida después de la muerte, y que, mira, es muy simple. El hombre es solamente su existencia material y el ejercicio de su voluntad, o prácticamente eso. Y ya se diluye el hombre pasa a ser prácticamente... desaparece el hombre con estos autores de la escuela de Frankfurt. Por eso toda esta visión se va quizá a concentrar o sintetizar
en las declaraciones de un gigante de la ciencia que es Stephen Hawking, y que es la otra cara de la moneda a las declaraciones del Papa Francisco. Y las tenemos para que la visión, al menos de esta parte científica, quede clara. Tenemos la declaración de Stephen Hawking clarita como es él. ¿Te parece? Vamos a escucharla. Vamos a revisar. We are each free to believe what we want, and it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. For that, I am extremely grateful. Oh, qué brutal. No existe el universo porque nadie lo creó y nadie está a cargo de nuestro destino. Esta es la única vida que tenemos. Es una posición total y absolutamente opuesta a lo que planteaba el Papa. Bajo esta visión no hay vida después de la muerte. Así de claro, no hay Dios, no hay alma, No hay cielo. no hay cielo, no hay infierno. Por eso, al menos para este científico tan influyente hoy en día, hay que estar agradecido de tener conciencia al menos de la vida. Por lo tanto, esta visión también evidentemente no solamente influye en los hombres en muchos hombres de ciencia, sino que ideológicamente influye en las posiciones de la izquierda, por decirlo así. Fundamentalmente, así como la visión de que si hay vida se relaciona más con las derechas del mundo, esta visión más materialista se relaciona con sectores más liberales y de izquierda política y de ideología. Por lo tanto, tenemos dos respuestas, Ignacio, iniciales, fundamentales. ¿Y por qué digo esto? Porque uno tiene que hacer una pequeña decantación y análisis de esta respuesta, porque, claro, los primeros, fundamentados en la visión de un hombre con un alma, con una chispa divina, dicen que existe vida después de la muerte y no tienen ni una prueba. Ni una prueba, Ignacio. El mundo que dice que existe la vida después, ni siquiera una prueba de que realmente existe. La basan, bueno, en sus creencias. Solo fe. Solo fe. En el otro caso, en el caso de la ciencia moderna y de estos sectores más ideológicos vinculados con la izquierda política, dicen y aseguran, fundamentados en una visión materialista del hombre, de que no hay vida después de la muerte. Y no tienen ni una prueba, Ignacio. Tampoco. Nadie tiene una sola prueba. No tienen pruebas, Ignacio. Entonces la visión de Stephen Hawking, que es tremendamente devastadora, no existe Dios, no existe alma, no existe vida después de la muerte, bueno, pruébelo. No tiene cómo probarlo científicamente. Fíjate tú. Así se ha construido fundamentalmente la visión ideológica sobre esto. Nadie tiene pruebas, Ignacio, ni unos ni otros. Unos van a empezar a argumentar, otros van a empezar a argumentar, pero en realidad nadie ha vuelto de la muerte para poder saber que existe, al menos en este inicio. Y bueno, ¿cómo me prueban de que no existen los científicos? Bueno, es parte de esto, porque en realidad, y afortunadamente, y dejando estas dos posturas que son las posturas clásicas, las posturas en pugna, en la dialéctica, existe una tercera visión, un tercer gran paradigma, Ignacio, que es un paradigma relativamente actual y que se ha ido desarrollando sobre todo, digamos, científicamente desde principios del siglo XX, y que en general nos va a ir situando en un redescubrimiento realmente de todo lo que es el ser humano, de todo lo que es lo que se llama la anatomía energética del ser humano. Y a partir de esa visión, que la vamos a ir conociendo, vamos a tener la tercera respuesta, que es la respuesta, bueno, que a uno le gusta sostener de alguna forma. Por eso,
bajo esta visión, en realidad hay un descubrimiento de la energía del ser humano en todo lo que es el descubrimiento de lo que se llama el cuerpo sutil o también el alma, Ignacio. Para poder entregar esta visión, uno tiene que en realidad enfrentarse a algo que es trascendental hoy día, que es una redefinición del concepto de persona humana o de ser humano, que es lo que donde nos vamos a meter. Redefiniendo lo que es el ser humano, vamos a poder dar la respuesta. Aparecen conceptos acá como el aura, aparecen conceptos como la anatomía energética del ser humano, que son los descubrimientos más fantásticos. Entonces, para partir en esta redefinición de la persona, que va a ser el sustento de nuestra respuesta final, uno se tiene que remontar a 1939, Ignacio. ¿Qué pasó ese año? Ese año aparece en escena Semyon Davidovich Kirlian, que es un fisioterapeuta ruso, que junto con su mujer, que se llamaba Valentina, van a confeccionar lo que se llama una cámara fotográfica Kirlian. Pues bien, en realidad esta cámara fotográfica Kirlian es un nuevo método de fotografía basado fundamentalmente en un sistema eléctrico y de gases. No lo voy a explicar en términos muy específicos, pero sí a lo que apunta es que esta cámara Kirlian y este método de fotografía permitió en 1939 captar lo que se llama el efecto corona, o también la luz que emiten todos los cuerpos de distinta naturaleza, tanto inertes como vivos. Entonces, esto es fundamental porque estas son las fotografías Kirlian, y en realidad, en palabras bastante sencillas, lo que estaba fotografiando este Semyon Kirlian es lo que uno conoce como el aura del ser humano. Ahora, no solamente el aura del ser humano, sino que también todos los objetos materiales, monedas, llaves, también emiten esta energía, que es un campo de fuerza, que lo vamos a ir conociendo, ¿cómo se llama? Que de alguna forma rodea los cuerpos materiales. Entonces, aquí hay algo trascendental, porque estas fotografías Kirlian que estamos viendo es la primera prueba de que en realidad, Ignacio, aunque tú no lo puedas ver, hay luz que sale de tu cuerpo. Esto es un primer antecedente que rompe la teoría científica del ver para creer. Es decir, tengo un lápiz en mi mano, pero yo no soy capaz de ver esa energía. Sin embargo, este registro fotográfico es capaz de tomarlo, de registrarlo. Así es. Entonces está registrando todo lo que son una luz de partículas subatómicas, que en realidad emanan de todas las fuentes, incluso de objetos inertes, y que son estas fotografías. Mira, ahí vemos frutas, hojas, objetos inanimados, naturaleza y el mismo ser humano. Y que son la evidencia de un campo luminoso que rodea a los seres vivos y que particularmente rodea al ser humano. Estamos emitiendo un campo luminoso imperceptible a simple vista, pero que existe. Doc, este campo luminoso energético, ¿qué significados podría llegar a tener? Lo que significa, al menos para lo que estamos estudiando esto, es que existe existe una energía sutil que nos rodea y que está conectada con nosotros. En consecuencia, no somos solo materia, Ignacio. Esto implica una redefinición poco a poco del concepto, pero del concepto de persona del último tiempo, porque lo que influye hoy día es este materialismo, que tú eres tu cuerpo y se acabó. Y que tu vida termina en la muerte. Eso es lo que en gran medida influye sobre todo. Pues bien, estas fotos te están probando que en realidad tenemos un campo energético que nos rodea, tan importante, porque aparece también en escena
un gran místico, divulgador de estas sabidurías que se llama Deepak Chopra. Y tenemos una declaración precisamente de Deepak Chopra que hace referencia a la importancia de este descubrimiento de Kirlian, de Semyon Kirlian, porque es de alguna forma el descubrimiento de todo lo que es esta especie de aura o campo electromagnético que nos rodea. Antes de ver esta declaración, precisamente aquí vemos en pantalla el ejercicio que se hace para el experimento propiamente tal. El experimento consiste en una caja de material aislante con un generador que termina con una multiplicación de la tensión eléctrica. La salida se aplica a una bandeja metálica sobre la cual hay un papel fotosensible, y la bandeja, al apretar este papel contra la tapa, permite medir lo que estamos viendo en pantalla, lo que se llama las fotografías o el efecto Kirlian, que no es otra cosa que captar el efecto de la corona luminosa de los objetos que rodean, y particularmente los objetos vivos que emiten mucha más luz que los inertes, como estamos viendo. Esto viene a cambiar una visión de muchísimo tiempo, y en este sentido, imágenes importantísimas de este experimento, porque uno fotografía por ejemplo, con esta cámara, una hoja, y se observa que emite luz. Los dedos emiten luz, el cuerpo humano emite luz. Lo que estábamos viendo ahí, Doc, es que mientras vemos una llave, una moneda, una herramienta, emite una luz pareja azulada. Cuando se trata, por ejemplo, de una hoja, esa misma aura azul, sin embargo, hay pequeños destellos más rojizos, más anaranjados. Es más explosiva la luz que da. Ahí están los estudios a partir de este descubrimiento. Hoy día lo que se está haciendo es precisamente hacer estudios a partir de las observaciones de estas fotografías. Ahora lo interesante es que son siempre piezas de metal, Doc. Por ejemplo, no hay ningún artefacto plástico ahí. Así es. Ahora, se han hecho muchísimos, desde 1939, muchísimos experimentos fotográficos, y todo emite, unos más que otros, emiten esta especie de luz que rodea los objetos, Ignacio. Prueba de que en realidad estamos emitiendo luz que no la vemos, Ignacio. Y eso es fundamental. Tenemos ahora la declaración de Deepak Chopra, que de alguna forma destaca como un gran primer hito de esta redefinición del ser humano a la fotografía Kirlian. Vamos a ver. There's Kirlian photography that has been used amongst these yogic practitioners, where you can actually look at the field, electromagnetic field, and then you can also elucidate which part of the electromagnetic spectrum it is. This is very early stages, but right now everybody here is radiating an electromagnetic field that is at least 8 feet from where they are, that can be detected, and we are creating interference patterns. So at a very fundamental level, we are regulated by, we are regulating, we are monitored by, and we are monitoring each other's biology and emotional states and states of consciousness. ¡Wow! Importantísimo. ¿Por qué? Porque después de estas fotografías Kirlian aparece en escena, dentro de este camino que estamos reconstruyendo, la doctora Valerie Hunt, que es clave en su descubrimiento. Pensemos que Valerie Hunt murió en el año 2014, profesora de fisiología de la Universidad de California, Los Ángeles. Y ella lo que hizo fue registrar las señales luminosas que emanan del cuerpo, y que son estos registros, Ignacio. Lo que hizo ella fue poner en los pacientes electrodos de plata y de cloruro de plata. Después se analizaron todas estas ondas en un análisis técnico que se llama Fournier, y en el análisis de frecuencia de sonograma, y determinó y captó
quizá la primera en captar lo que uno puede decir el aura humana, Ignacio. Es decir, se vio un campo de aura, que es el que estamos viendo, porque estos son los experimentos, que consta de una serie de bandas de colores que se relacionan con lo que se llaman los chakras. En consecuencia, hay una correlación muy importante de los colores y la frecuencia en los cuales se mueven al menos las ondas que emanan de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, en realidad tenemos un doble cuerpo electromagnético. La doctora Hunt es clave en todo este comienzo. Buena definición, Doc. Tenemos un doble cuerpo energético, un doble cuerpo invisible, y que gracias a estos estudios podemos verlo ahí en pantalla. Sí, esos son los registros de la doctora Hunt, Ignacio. Entonces, fundamentales, porque en realidad, queridos amigos en casa, somos un arco iris. Ignacio, nos rodea un arco iris que no lo podemos ver. Entonces, según estas investigaciones, no somos solo materia. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo fantástico es que surge en toda esta nueva definición y exploración de la persona, surge desde la misma ciencia. Es decir, gracias a estos experimentos con electrodos en el cuerpo humano, y todo lo que es el estudio de las energías sutiles, gracias al desarrollo de la teoría cuántica, es decir, de lo pequeño, se ha podido llegar a esto. La doctora Valerie Hunt es clave. ¿Por qué? Porque ella misma dijo que a partir de estas observaciones y sus registros que han trascendido este mundo de investigadores en los cuales al menos nos introducimos nosotros, todas estas observaciones implican una redefinición de lo humano, una redefinición del ser humano, Ignacio. ¿Por qué? Porque te está mostrando el experimento que en realidad nos rodean los colores del arco iris: azul, verde, amarillo, rojo, naranjo, violeta. Son colores que nos rodean y que se pueden captar. Ahora, tenemos afortunadamente una declaración breve de Valerie Hunt. Vamos a verla porque ella dice que estamos ante una redefinición de lo que es el ser humano, Ignacio. Vamos a ver. Each person has an entirely unique and individual energy field. It is more individual than anything that happens in his physiological body. It is so individual that it screens every single thing that comes in. And how do I program it? With my emotions. Emotions are the valve, so to speak. The persons who are the most beautiful and have the richest and most exciting life are the ones that have the whole thing. But let me tell you what it means in your life. I have found that those people who don't have enough of the rich, lower vibrations are the people who get tumors and cancers. Somos energía. Efectivamente. Somos un tremendo caudal energético y, claro, incluso en conversiones coloquiales, Doc, totalmente fuera de la ciencia, ¿no? Vamos a lo más pedestre y doméstico en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien anda amargado, anda pasándolo mal, anda pateando la perra, anda mal genio, uno dice: oye, este compadre anda puro tirando mala energía. Así es. ¿Por qué? Porque en palabras bastante sencillas y simples, el descubrimiento y comprobación y la evidencia de la doctora Hunt te sostiene que nos rodea un campo biomagnético, Ignacio. Y que tiene que ver con nuestras emociones. Y que efectivamente este campo biomagnético está relacionado con nuestro interior y con nuestro cuerpo a través de los chakras, que son puntos energéticos en determinadas partes del cuerpo. En consecuencia, muchas personas, al estudiar estos campos biomagnéticos gracias a los experimentos de la doctora Hunt, los colores más oscuros muchas veces son vibraciones bajas que influyen en la formación del cáncer, Ignacio, como lo dijo la doctora Hunt. Algunos las indican como la enfermedad de la pena. Así es.
Lo bueno es que ahora se está estudiando de alguna forma la salud humana, gracias a estas investigaciones, la salud humana a partir del campo de energía que te rodea. Y dependiendo del campo de energía que te rodea, los colores que emite, uno puede saber, bueno, cómo se relacionan con los órganos internos. Por eso es muy importante señalar, bajo la doctora Hunt, ciertos también elementos concluyentes. Por ejemplo, el corazón es el órgano que de alguna forma le da cuerpo, le da forma a todo lo que es tu esfera o elipse electromagnética. ¿Como el origen de este arco iris? Claro, es como la carga eléctrica que emite el corazón, que ya se mide a 5 metros, ya la pueden medir, y como impulsa la sangre, todo el corriente sanguíneo va a generar tu campo biomagnético o tu campo de aura o campo áurico. Eso es muy importante, Ignacio, que ese es el sistema circulatorio. Si hay una buena corriente, va a implicar con otro sistema. En nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red. Entonces, Ignacio, muy importante, el corazón con el corriente sanguíneo va a determinar también todo lo que es la forma de tu aura o de tu campo plasmático o biomagnético que te rodea. Ahora, a partir de las investigaciones de la doctora Hunt, se ha estudiado el alma y hoy día, el aura. Y se estudia el aura como una forma también de estudiar tu salud interna, porque esto que nos rodea, que no lo podemos ver, pero que existe y que los experimentos así lo evidencian, está relacionado con lo interno. Según estos experimentos y estos avances, no se sabe por completo cuáles son todas las funciones del aura, Ignacio, pero sí uno puede decir y concluir lo siguiente: el aura es un campo de fuerza, una especie de doble cuerpo que rodea al cuerpo físico y que es electromagnético, que posee los colores del arco iris y que interactúa con los órganos internos a través de los chakras, que son puntos energéticos claves, y que en principio se relaciona con 3 tipos de fuerzas. La primera fuerza de este campo del aura es la clarividencia. Es decir, mientras tú más tengas desarrollado el aura, vas a ser clarividente. La segunda fuerza, querido Ignacio, es el control mental. Si desarrollas el aura bien y lo tienes con buenos colores, con los colores del arco iris, puedes tener mucha fuerza mental. Y el tercer campo de fuerza, Ignacio, que te permite el desarrollo todavía incipiente del aura, es la telequinesis. Telequinesis. Podrías, y hay experimentos que gracias al poder de tu aura, de tu campo áurico, podrías llegar a mover objetos a distancia. Por lo tanto, ojo, uno puede concluir esto dentro del principio de que en realidad no se sabe por completo todas las funciones del aura, no se sabe toda la energía que tiene, pero al menos, Ignacio, clarividencia, control mental y telequinesis, 3 fuerzas que se permiten este desarrollo y que afortunadamente lo que vemos en pantalla es un modelo, porque el aura que te rodea en realidad tiene un carácter elipsoide, como un huevo cósmico, que es muy importante porque tiene su gran centro en todo lo que es un poquito más abajo del ombligo. Todo esto que vemos son los modelos que surgen a partir de estas observaciones. Estos son los colores que nos rodean y que están medidos. Este es el bioplasma que estamos hablando. Por lo tanto, a partir de estas grandes investigadores podemos hablar de campos áuricos, podemos hablar del desarrollo. Imagínate lo que podría llegar a ser la clarividencia, Ignacio, lo que podría llegar a ser realmente el control mental, que muchos lo han desarrollado, pero ya
la telequinesis, eso nos remonta un poco, ¿te acuerdas?, a las tradiciones de la isla de Pascua y del maná. En consecuencia, siguiendo con esta redefinición, porque en realidad bajo estas investigaciones nosotros estamos redefiniendo el ser humano, redefiniendo lo humano, como digo, desde hoy día para siempre. Lo digo de hoy día, pero imagínate todos los investigadores que, bueno, no he nombrado también y que trabajan en estos campos. Ahora, este campo áurico que nos rodea está conectado con los órganos internos a través de lo que se llaman los chakras, Ignacio. Palabra que se ha repetido en esta parte de las pruebas sobre la mesa, Doc. ¿Qué son los chakras? ¿Cómo los podemos entender, definir, identificar, no? Sí, en palabras bastante sencillas, son puntos o núcleos energéticos que están digamos, en nuestro cuerpo humano y que permiten el intercambio de información, de energía y de datos entre este campo áurico que nos rodea y todos los órganos internos. Los chakras son los puntos, de alguna forma, que transforman estas energías sutiles en energías internas y que de las energías internas también van a formar todo el campo áurico. Ahora, para la identificación de los chakras es muy sencillo, querido Ignacio. Tenemos una cuarta, ya. Entonces partimos de la cabeza, de la corona. Entonces, el primer chakra está en la corona, acá. Después bajamos una cuarta, el tercer ojo, segundo chakra. Después bajamos una cuarta, tercer chakra, acá. Otra cuarta, el corazón. Están ubicados más o menos. Después otra cuarta más abajo, otra y otra, hasta el último chakra, que está, bueno, en la parte entre los genitales y el ano está el último chakra que se conecta con el de la corona. Entonces, en principio tenemos 7 chakras. Simétricos, aunque están en diferentes posiciones. Según los estudios más avanzados, tienen diferentes posiciones. El corazón está un poco más al lado, etcétera. Ah, no es una línea recta. No es una línea recta, pero sí están posicionados. O sea, muchas veces es una línea recta, pero es un camino. El del corazón está un poco más al lado, bueno, y afortunadamente se ha logrado estudiar mucho, porque aquí entramos en este contacto, es decir, en el contacto, ¿por qué? Porque de alguna forma son los chakras los que permiten este encuentro de este mundo áurico con el mundo interno. Paréntesis, Doc, ¿los chakras están conectados entre sí? Es decir, si se afecta un chakra, ¿altera todo el sistema, todos los otros chakras? Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer algún capítulo en el detalle de los chakras para que los amigos los conozcan bien, pero efectivamente, o sea, todos nosotros formamos parte de una realidad interdependiente, somos una unidad interdependiente. Me afecta un chakra, o sea, si es que altero un chakra, también me afectan los otros chakras. Está muy interesante, Doc. Lo comprometemos para que este tema lo desarrollemos exclusivamente la próxima semana. Bueno, Ignacio, sí, es un fantástico tema. En este sentido, aparece otro investigador que se llama William Tiller, profesor emérito de la ciencia de los materiales y de ingeniería de la Universidad de Stanford, Ignacio, y que es una persona que desarrolló, siendo ingeniero de los materiales, se dio cuenta y comprobó en sus investigaciones que aparte de las 4 fuerzas fundamentales del universo, que son la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que son las 4 grandes fuerzas físicas, también hay muchas energías sutiles, Ignacio, imperceptibles, y que incluso cuando se unen fuerzas surgen energías nuevas. Entonces estamos en realidad como que pintando un gran arcoíris de energías, como es la energía que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. En este sentido, tenemos una declaración, porque a partir de este gran investigador, William Tiller,
te va de alguna forma a poner claramente, bueno, de alguna forma, cuál es el destino del cuerpo físico y cuál es el destino del aura que nos rodea. Tenemos la declaración y después yo la explico con mucha más simpleza. ¿Te parece? Vamos a ver. Our work shows that all humans have their acupuncture meridian chakra system at this higher gauge symmetry state that we produce with our devices. And what that means is that your intentions modulate or entangle with this energy flowing in that system. And that's at a higher free energy state, a thermodynamic free energy state than our normal reality, where most of our organs are. And so from this higher free energy state, that is able to drive all processes in our body and outside of our body. And the really key interesting thing is that when these processes are used and the gauge symmetry state of the space is raised, the thermodynamic free energy per unit volume of that state is raised. So for the very first time in human history, we see a process going on very different than the normal one, which is increase of entropy and degradation of potential. We see the reverse. We see increase of potential, which probably means a reduction of entropy. Ignacio, las conclusiones de este profesor emérito de la Universidad de Stanford, en palabras bastante sencillas, lo que te sostiene científicamente es que mientras el cuerpo físico con el paso del tiempo va perdiendo energía y va aumentando la entropía o el desorden de las partículas físicas, porque claro, cuando uno muere, se desordenan todas las partículas y uno queda hecho polvo, literalmente. Pero mientras eso ocurre a nivel de la vida, simultáneamente el campo áurico va adquiriendo más energía y sus partículas subatómicas van logrando mayor orden. En consecuencia, bueno, en la medida que uno nace, se desarrolla, va creciendo, el cuerpo va perdiendo orden, las partículas se desagregan, pero simultáneamente lo que probó este distinguido doctor es que el campo áurico se va ordenando más y va adquiriendo más energía, Ignacio. Esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Nuestro cuerpo hecho de materia se va deteriorando, pero lo que no podemos ver, nuestra aura, comienza a crecer, comienza a hacerse más firme, más ordenada y más clara. En la medida que vamos envejeciendo. Vamos envejeciendo. Fundamental, porque son las pruebas que uno las pone en la mesa, son una síntesis de todas sus investigaciones. Pensemos que es profesor emérito de la Universidad de Stanford, eso es muy relevante. Entonces, fantástico. Fantástico, Ignacio. Y lo particular es que mientras las partículas físicas del cuerpo tienen una masa con núcleo positivo, es decir, aquí en lo físico los contrarios se atraen, en este mundo de sus partículas áuricas que nos rodean y de este arco iris, que tienen masa negativa, los similares, los mismos se atraen. Al revés. Es al revés. Entonces, esto es muy relevante para conocer también a una persona que es fundamental en todo este camino, que se llama Konstantin Korotkov, que es un ruso, también un distinguido profesor de física de la Universidad de San Petersburgo, que lo que hizo él fue desarrollar, en términos muy sencillos, una especie de evolución de las fotografías Kirlian, y desarrolló una cámara y captó estas imágenes, Ignacio, que son las imágenes del aura de las personas, y las puso sobre la mesa. Es decir, ahí están, otro experimento fotográfico. Otro experimento ya con una cámara mucho más avanzada, más sofisticada, más actual, con el fundamento Kirlian. Entonces ha podido determinar, por ejemplo, cuando el alma deja el cuerpo, porque ha visto el cambio de los colores, e incluso ha sostenido él que lo primero que pierde energía es la cabeza y el ombligo, y lo último que pierde energía después de muerto es la ingle
y el corazón. Increíble. Entonces, así de detallado. Así de detallado. Entonces, todos estos registros del doctor Konstantin Korotkov vienen a sustentar hoy día, bueno, todo el estudio áurico, porque lo que te está haciendo, mira, esta máquina que es, esta máquina que se llama, esta técnica GDB, así se llama, la están desarrollando en Barcelona, donde tú estuviste hace poquito tiempo. ¿Para qué? Para de alguna forma sacarte fotografías áuricas y estudiar si estás enfermo o no. También se le ha aplicado esta técnica a los deportistas y ha determinado que muchas lesiones deportistas de las rodillas, por ejemplo, entre otras cosas, te ocurren porque tienes baja energía en las regiones y te lesionas. En consecuencia, también te ha permitido detectar terroristas. ¿Terroristas? Sí, porque se le aplica cualquier cosa. Entonces, mira, lo que te señala también Korotkov es que lo mismo que se ha sostenido, que hay un campo áurico que determina tu salud física. Tenemos una declaración precisamente de Korotkov que realizó en la Universidad de Barcelona. Tenemos un extracto que nos permite ir de alguna forma dándole solidez a estas grandes investigaciones de este doctor. Vamos a verla. Hemos hecho muchos experimentos cuando, utilizando los aparatos, diferentes aparatos, demostramos cómo nuestra conciencia, nuestras ideas, pensamientos, nuestro amor influye en el mundo que nos rodea. Esto puede ser una persona en concreto, esto puede ser grupos de personas, de individuos, esto puede ser una meditación colectiva. Y cuando las personas lo hacen de todo el corazón, con la idea de introducir en el mundo algo positivo, siempre hace efecto. Но мы прекрасно понимаем, что Pero есть люди с позитивными намерениями, que hay personas que tienen intenciones positivas, но есть много людей с негативными pero hay намерениями. muchas personas que tienen intenciones negativas. И наш мир — это борьба Y nuestro между mundo es la позитивом и lucha негативом. entre lo positivo y lo negativo. La lucha entre lo positivo y negativo dependiendo de la persona. Y estudiando todo este campo áurico que nos rodea, o bioplasmático, o energía electromagnética que nos rodea, que es un verdadero arco iris. Decir lo siguiente, porque a partir de este doctor Korotkov se puede sostener que el humano, el alma humana, tu conciencia, tiene de alguna forma propiamente tal, percibe lo físico a través de los 5 sentidos. Entonces tu cuerpo, ves el entorno con los 5 sentidos. Pero el campo áurico tú lo desarrollas con la intuición, o más bien dicho, o tú lo percibes con la intuición que vendría a ser el 6º sentido. Entonces es muy relevante porque siempre se ha pensado que tenemos 5 sentidos. Bueno, agreguémosles el 6º, que es una gran intuición para captar esto que es el campo áurico. Dentro de este escenario, Ignacio, evidentemente no hay pruebas de que, como estamos en la pregunta, ¿existe vida después de la muerte? No hay pruebas muy tangibles de este gran misterio, pero sí hay muchos investigadores que el último tiempo han comenzado a publicar ciertos libros, como particularmente J.J. Benítez, cuyo último libro, si mal no recuerdo, no sé si es el último, ya ha escrito tantas cosas, J.J. Benítez, escribió un libro que se llama Estoy Bien. Y lo que hace J.J. Benítez es poner las experiencias de personas bajo estos conceptos que hemos estudiado, es decir, que evidentemente hay algo más que lo físico, que han estado en experiencias límites con la muerte, que de alguna forma se han acercado a este otro plano espiritual. Y han regresado. Y han regresado. Lo que muchos llaman ese túnel. El túnel. Han transitado ese túnel. Han transitado y por ese motivo
han vuelto. En su libro Estoy Bien tiene más de 230 casos puestos ahí. Testimonios de gente que ha estado en coma, que ha estado al borde de la muerte y que milagrosamente ha vuelto. Así es, Ignacio. Tenemos una declaración porque sobre la vida después de la muerte es un experimento que no se puede repetir, solamente se pueden estudiar casos. Y aquí tenemos al menos algunas de las conclusiones de JJ Benítez que te resumen su aporte para esta, bueno, visión del ser humano. Alucinante. Vamos a ver. Esto sería lo único cercano a un testimonio. Vida después de la muerte. Sí, es el único testimonio que se tiene, porque tú sabes, si una vez ya partiste, ya no hay cómo volver. Pero estamos con estos testimonios límites. Vamos a ver lo que dice JJ Benítez. Vamos. Son seres muertos, personas muertas, que según estos testimonios se presentan delante de amigos o familiares y les hablan o les dicen algo o no dicen nada, simplemente sonríen o están allí o se dejan ver. En casos más complejos y más complicados salvan la vida de los testigos, le transfieren información sobre cuentas bancarias de dinero que no conocen los familiares, en fin, pero siempre hay una razón, ¿no? Hay un motivo. La médula de Estoy Bien es llevar, con toda esta investigación, llevar un chorro de oxígeno al lector, ¿no? de esperanza. Doc, lo que nos dice Benítez es alucinante, porque básicamente es alguien que transita este túnel entre la vida y la muerte, donde se encuentra con seres cercanos, queridos, ya fallecidos tiempo atrás, se conectan, se comunican, eso que decía, increíble, información de cuentas bancarias de dinero que nadie sabía que existía. Mira, lo que dice JJ Benítez y su aporte en esta temática de si existe vida después de la muerte es importante porque lo dijo, es un chorro de energía a un mundo ultramaterialista, Ignacio, a un mundo que solamente ha creído que te mueres y se acaba todo según los antecedentes que uno tiene. Y según JJ Benítez, no, él está convencido, ojo, en base a sus testimonios, de que hay un mundo al otro lado y que es real. Es decir, hay una esperanza, hay un cambio de switch, hay una redefinición. Y ojo, solamente a partir de los testimonios recopilados. Y hay muchísimos testimonios. Evidentemente, los escépticos sostienen que estos son proyecciones mentales, que en realidad no tienen ninguna realidad más que una proyección como un sueño de la persona que no murió simplemente. Pero ¿qué pasa cuando surge esa información? Y por eso tomo ese ejemplo, ¿no? Esa información tan precisa, ¿no? Como un dato de una cuenta bancaria que esa persona no tenía idea. ¿Cómo es posible que uno sueñe una información que nunca manejó y después, de vuelta a la realidad, a la vida, pueda comprobarlo? Por eso, Ignacio, toda esta investigación se valida exclusivamente con lo que son casos particulares. Tú no puedes repetir estas experiencias en un laboratorio. Simplemente toda esta investigación se valida con casos puntuales y hay sorprendentes casos. Evidentemente los escépticos que son materialistas en ese sentido no dan ningún crédito. Pero bajo la línea que nosotros estamos estudiando, que es esta tercera línea, bueno, hay otra respuesta final, Ignacio. Hay otra respuesta final. Uno tiene que decir que bajo esta visión, Ignacio, esta visión que hemos estado desarrollando, a una primera pregunta fundamental: ¿es el alma inmortal? El cristianismo, la fe, dice que sí. Pero según al menos los estudios que nos corresponde sostener acá, el alma puede morir, Ignacio. Esto es alucinante, Doc, porque hemos hablado en otros capítulos acá de cuánto podría llegar a pesar el alma o algo que se le asemeja.
cuando hemos discutido sobre esos 21 gramos que el cuerpo humano pierde al fallecer, al morir. ¿En qué se convierten esos 21 gramos? ¿Por qué cuando una persona muere pesa 21 gramos menos del peso original? Es alucinante, es algo que es imposible de dilucidar, ¿no? Son estas energías sutiles, son partículas subatómicas, un campo plasmático, como hemos señalado, pero bajo esta visión, ojo, evidentemente primero no somos solo materia, pero el alma puede morir, queridos amigos en casa, ojo, y muere cuando la persona se olvida del origen divino y celeste de su propia alma o de su propio campo áurico y se dedica solamente a vivir de la materia. Cuando eso ocurre, el alma se diluye finalmente y se digrega. No es eterna en ese sentido, así que recomendación, aparte de comer, de pasarlo bien físicamente, cultive el espíritu humano. Doc, hemos visto la visión de la ciencia, pragmática, empírica, que niega la existencia de vida después de la muerte. Hemos visto la visión religiosa de la fe, que nos muestra con seguridad y con certeza que sí hay vida después de la muerte. Hemos visto pruebas sobre la mesa nuevas, que no estaban en la discusión original. La pregunta es, ¿existe vida después de la muerte? Hacemos un breve alto y a la vuelta las conclusiones junto a Dr. File en esta noche de viernes acá en Mentiras Verdaderas. No te vayas. A esta hora de la noche, queridos amigos, discutimos una de las preguntas fundamentales en la historia del ser humano. ¿Existe vida después de la muerte? Hemos visto y narrado la visión de la ciencia, de la fe, la religión, el choque del conocimiento empírico, científico, con la fe y nuevos antecedentes, nuevas investigaciones que lo más interesante emanan desde la ciencia, Doc. Así es. Ignacio, tú lo dijiste. Bajo el mundo de la fe, de la religión, sí hay vida después de la muerte, aunque no tengan ninguna evidencia. Para el mundo de la ciencia materialista, moderna, no hay vida después de la muerte, aunque no tengan ninguna evidencia. Bajo nuestra visión final y fundamentado sobre todo en esta redefinición del hombre a partir del descubrimiento de todo el campo áurico que nos rodea, uno tiene que decir, querido Ignacio, que en realidad la vida después de la muerte es un gran enigma del universo, Ignacio, un gran misterio. Dichosa aquella persona que vive con ese misterio y con ese enigma en su corazón, porque va así trascender la muerte, es decir, estar más allá de la muerte, Ignacio. Pero en realidad, la vida después de la muerte es un gran enigma del cosmos, Ignacio. Dr. File.